como te leo el tarot gratis. Mi querido Capricornio, ¿cómo dice que le está yendo mi Capri? ¿Qué tal, Capri, si hacemos una pequeña lecturita para el año que viene o una predicción para el año que viene de manera muy general, ¿sabes? No me voy a afincar mucho, sencillamente algo muy general que puede ser que sea para el pasado, presente o futuro o las tres cosas y vamos a ver qué hay, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con esa lecturita. ¿Qué nos quieren decir acá nuestros queridos y adorados arcanos mayores y menores de este tarot rider bendito? Vamos, sigo moviendo, sigo mezclando cartas aquí. Las voy a ir mezclando cada vez que saque una. Vamos. Oye, mira, tú no quieres más ilusiones, tú no quieres desilusionarte más. Has dicho basta y basta, o dirás basta y se acabó, pero yo no quiero más desilusiones. De aquí en adelante yo voy a tener que tomar el mando de mi barco. Vienen comunicaciones para ti. Si no has estado recibiendo comunicaciones ahora a final de año, hay muchas probabilidades que vengan para ti nuevas comunicaciones, que vengan cosas nuevas, algunos mensajes que puedan estar viniendo para ti con respecto a el amor. Así que eso sí, como quien dice con reserva, tú no quieres decepciones en la vida más, no quieres más de lo mismo, no quieres encantadores de serpientes en tu vida, ya tú no quieres más eso. Si va a venir, que venga como quien dice, con el pie derecho. Sí que te lo digo, si hay, esta persona probablemente, o tú inclusive puedes estar eh, discerniendo el amor. Veo así que con muchísima, te veo bastante amigable ahorita, te estoy viendo con un carácter un poco mejor que el año pasado o este año si se quiere, te veo como más abierto, te voy a ver como más sociable si se quiere, qué bonito. Y mira, el amor estará allí presente, no te la puedas perder, mi querido Capricornio, no te lo puedas perder. Viene para ti el amor a como de lugar. Hay un comienzo de amor. Bien sea que sea ese pasado que está por venir, que te está viniendo a hablar y te está viniendo a tener, a mensajearte. Quizás a lo mejor como a los principios, al principio de año, te vaya a querer mensajear. Te veo también muy florido o muy resplandeciente o como, digamos, como muchísimas ganas de seguir adelante, pues con tu vida como debe ser. Pero sí que también te veo así como que hay algo que viene para ti, bien sea el amor que se pueda estar presentando para ti o bien sea algo nuevo que viene. Tú lo que tienes y veo que vas a estar, como quien dice, bastante claro o bastante clara, que ya tú no quieres, como vuelvo y digo, más desilusiones en tu vida. Ya tú estás poniendo un hasta aquí y ya muchos de ustedes están sabiendo ya lo que es aprender de una mala relación. Ahí lo estoy viendo y eso me contenta muchísimo, mi querido Capri, porque veo aquí que las malas relaciones como que no, ya está bueno, ya sufrí bastantes decepciones en la vida y desengaños para seguir en esto. Sin embargo, estoy viendo que vienen para ti comunicaciones, pueden ser comunicaciones inclusive de un nuevo amor, ¿sabes? No voy a poner ni voy a etiquetar nada más para el presente, para el pasado. También puede ser que hayan comunicaciones que vendrán del futuro para ti, buenas comunicaciones que comienzan con salidas, te veo más sociable, como que de verdad en una de esas salidas puedas empezar a conocer nuevas experiencias o tener nuevas experiencias con muchísima positivismo, si sé que radiante te ves, muy radiante, se ve que dices año nuevo, vida nueva y empiezas a hacer ciertos cambios para ti que son importantes, sobre todo en la parte social. Te veo menos aislado, te estoy viendo como más metido o metida en los compromisos sociales, te estoy viendo más abierto, abierta, como diciendo, voy a lo que voy en busca de lo que quiero buscar. Y sí, definitivamente,
Buscando todo eso, encuentras con que hay amor, con que se presenta ese amor. Tú no te preocupes para los que sean, vamos a decir así, para las que sean. Vuelvo y repito, aquí hay doble tendencia. Probablemente para aquellas personas del pasado, que a lo mejor esta persona vuelva otra vez a aparecer con muchísima más, digamos, tranquilidad, ya como aprendida la lección. Se ve como que va a haber más tranquilidad. Veo las cartas como más tranquilas. Se siente como una paz con estas cartas y un recomienzo de amor, definitivamente. Pero advirtiendo o cerciorándote de que esas ilusiones que se acaben. Vamos a ver a qué vienes, qué es lo que está pasando, por qué vuelves. Vamos a estar claros, vamos a poner puntos de vista sobre la mesa. Vamos a ver qué dices tú, qué digo yo, como para repuntear y recomenzar. Si es en el presente, digamos así, ya tú has hablado claro, quizás también, y se ve una buena química, una buena vibra aquí en una relación del presente también. No te preocupes, al principio quizás fue tumultuosa. Veo así que al principio como que las cosas no estaban bien, pero ya veo que se están, como quien dice, canalizando como debe ser. Y si es para el futuro, veo aquí que hay una buena comunicación que se presenta y veo que comienza con algo social. Encuentras esa persona porque empiezas a abrirte, ¿sabes? Eso es lo importante, que empiezas a salir de ese atolladero solo donde estabas, en esas montañas rocosas donde te la pasas tú por ahí y ahora entras como quien dice al mundo que realmente te va a dar quizás más felicidad de la que tú te imaginas. Y sí, viene para este año que viene, para aquellas personas que no tienen amor, va a venir un nuevo amor. Ok, vamos entonces a hablar un poquito acá de la economía. Vamos a ver qué nos dicen acá nuestros queridos y adorados oráculo de Lenormand. ¿Qué nos quiere decir con respecto a la economía? ¿Sí? Vamos a ver. Lo mismo de siempre, como quien dice al principio, como que no está cambiando mucho la cosa, como que estamos iguales, mi querido Capri, no cambia nada, no, todo está igualito, cada vez quizás a lo mejor con algunos detalles que no son los más adecuados. Hay cosas aquí que se cierran capítulos, quizás se cierran contratos, ya no hay más, ya se acabó el trabajo. En algunos de ustedes puede ser así. Vamos a ver qué otra cosita hay. Veo así, sí, mira, en el principio no está la cosa muy buena, ¿sabes? Al principio, en enero, febrero y marzo, probablemente son momentos bastante fuertes. El que tenga su trabajito, que lo cuide como, bueno, mira, pues como de lugar, porque de verdad que se hace un poco duro, un poco difícil. Pero sí veo que puedes haber también en espacios abiertos, trabajos y cuestiones en espacios abiertos, oportunidades para ustedes en espacios abiertos, sí que se quiere. Mucho nerviosismo, también lo veo. Tienes la llave para abrir algo que necesitas abrir para ti. Quizás a lo mejor no te habías dado cuenta o no habías caído quizás que puede ser que tengas una habilidad en especial para ti y veo aquí que pueden haber dos personas, quizás una o dos personas que puedan ayudarte en muchísimas cosas, quizás que te hagan una entrevista, quizás que te ayuden en algo. Mira, vuelvo y digo, Capricornio, sal de esa montaña, porque mira donde tú estás metido aquí en estas montañas rocosas. Sal de esas montañas rocosas y entra, como quien dice, a la civilización de una buena vez. Y vas a encontrar gente que pueda ayudarte. Habrá gente que te pueda estar ayudando en muchísimos campos de la economía. Y sí, mira, se ven mensajes, vienen mensajes de aquí para allá, de allá para acá, comentarios, vamos a hablar, vamos a conversar. Y mira, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Y el centro de esta gran pirámide es la llave. Tienes una llave, la llave tuya. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, Capri? Que eres tú y solamente tú
quien da la última palabra. Si tú quieres abrirte campo, sal a buscarlo. Búscalo, no esperes que te busquen. Sal a buscar lo que necesitas encontrar. Ahí te estoy dejando y vamos a ver qué lecturita te sale acá de el oráculo del corazón. Vamos a ver qué te pueden estar diciendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, mi querido Capri, qué hay para ti. Esto fue en algo general, ¿sí? Esto fue algo general, no es que, sino muy general, porque mis lecturas no son así. Tú sabes que yo las hago un poco más estrechas, más fuertes cuando las hago diarias, pero esto es algo para el año 2022 en manera general. ¿Y qué te dice el oráculo del corazón? Oye bien esto. Uy, esto te cayó como, bueno, pues mira, te metieron el dedo en el ojo. Sin curiosidad, tú no jamás sabrás nada. Si tú no aplicas tu curiosidad, nunca vas a saber nada. Esto te lo están diciendo. Aquí está en francés. Sans curiosité, tu ne serais jamais rien. ¿Ok? Así que tú necesitas tener curiosidad para saber todo, para buscar, para encontrar, para ver información. Aplícate, ponte en esa onda de la curiosidad, de buscar. A lo mejor hasta tienes alguna habilidad y no te las has descubierto tú mismo o tú misma. Así que ponte, aprovecha el final de año para que empieces a buscar una manera diferente de vivir para el año que viene. Y la última carta, que es la carta de nuestros ángeles, del universo. Y vamos a ver qué nos dice el universo acá. Esta carta, ¿sabes qué? Son ya los digo acá, la intuición y la acción. Se llaman así. De la intuición y de la acción. Vamos a ver qué otra cosa. Esto viene de tu intuición, de tu universo. Tus emociones, ponlas a funcionar. Pon a funcionar todas tus emociones. No te dé miedo a sentir emociones. Todo lo que tú sientas, todo lo que tú creas que puede ser posible, ponlo a funcionar. Alguna te va a hacer efecto. La curiosidad tienes que ponerla a funcionar. Vamos, para que te den realmente esos resultados. Vamos, mi querido Capri, para el año que viene tiene que ser un año nuevo y diferente para ti en todos los aspectos y de buena calidad. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Capri, en una nueva lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.